sigan en su canal de YouTube del hermano Arbey, ¿verdad? Para que tenga más seguidores, porque necesita ahí varios. Entonces, hablamos, hermanos, de puntos, el compañerismo, el esfuerzo, la unidad, el amor a la casa del Señor. Creo que ya no dio tiempo de hablar de la puntualidad a la hora novena. Ya no nos dio tiempo de hablar de la puntualidad y tampoco ya no nos dio tiempo de hablar de la oración. Pero ahora, en esta ocasión, hemos leído una vez más este pasaje bíblico, que sin duda alguna es un pasaje poderoso, como lo decíamos la semana pasada, pero hoy lo hemos leído para enfocar el mensaje, la palabra del Señor, la enseñanza en el verso número 6. En el verso número 6, lea nuevamente conmigo en el verso número 6. A la cuenta de 3 vamos a leer el versículo número 6, que dice así. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa palabra poderosa? Amén. ¿Usted cree que es una palabra poderosa? Amén. Es una palabra poderosa. Pedro está diciendo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta es la palabra que Pedro da a aquel hombre que está esperando una ayuda, en este caso monetaria. Pero Pedro está soltando esta palabra. Dígale al que está a su lado: ¿qué tienes para dar? Dígaselo, que le pegue. No le va a pegar. Dígaselo, pero que se escuche. Nadie quiso decir, ¿verdad? Hermanos, si se da cuenta, Pedro está diciendo que él tiene algo. Ciertamente no tiene la plata, no tiene el oro en este momento, pero sí tiene algo para dar. Y él le dice: lo que tengo, lo que yo tengo, te lo doy en esta hora. ¿Y cuántos saben que lo que tenía Pedro era mucho mejor que el oro, mucho mejor que la plata? Porque era el poder genuino de Dios a través del Espíritu Santo. Pedro tenía esto, hermanos. Había sido embestido, revestido del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Y ahora eso es lo que a él le motiva, le anima, le da ahora sí que convicción, le da certeza, le da valor para decirle a este hombre: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ahí vemos que esto sucede. Hermano, importantísimo el que nosotros también podamos tener siempre algo para dar que venga de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Importante el poder tener nosotros esa presencia, ese respaldo. Me gustaba lo que mencionaba Karen acerca de Josué. Josué es el muchacho, Josué Gómez López, hijo de nuestro hermano Joaquín, que ha estado en una situación difícil. Ya pasa del mes este joven internado ahí en el pediátrico, en el hospital pediátrico, y sí, en algún momento la familia han tenido sustos bastante fuertes. En algún momento se habló de un paro cardíaco estando él entubado, pero si algo ha mantenido con vida a este joven, yo creo que lo podemos decir con toda seguridad: es la oración que se dirige al Padre Celestial, al Padre lleno de gracia, lleno de misericordia, y el Padre que tiene todo el poder para hacer posible todas las cosas. Y ahí está. Ahorita que ella lo decía, yo hace unos días pasé a ver a la familia. Estaban preocupados, estaban todos afuera, pero ahorita que ella mencionaba, dije yo: gloria a Dios. Dios tiene el poder, hermano, y Él da el poder a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
Pero no solo quiero hablar del poder, que hablar del poder de Dios es algo glorioso, es algo maravilloso, pero es algo también, hermanos, que si no sabemos mantenerlo, tenerlo, muchas veces nos puede hasta salir contraproducente. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que son usadas por Dios, que tienen el poder de Dios, pero se olvidan muchas veces de practicar lo que también Dios demanda. Por ejemplo, el amor, la gracia, la misericordia, se olvidan, y al grado de que la Biblia enseña y dice que Dios va a respaldar su palabra, Dios va a respaldar el llamado. Y en aquel día muchos podrán decir: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, tú me usaste poderosamente, yo estaba lleno de tu poder. Pero ¿cuál será la respuesta del Señor? Apartados de mí. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes algo que sin duda alguna lo mantuvo la vida del apóstol Pedro conforme a la voluntad del Señor. Y una de las cosas que debemos de tener cada uno de nosotros, hermanos, en nuestras vidas, en nuestros corazones, siempre ha de ser el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El poder lo necesitamos, busquémoslo siempre, busquémoslo, anhelemos que Dios use nuestras vidas, que Dios use nuestras manos, que podamos ver siempre el respaldo del Señor. Pero no nos olvidemos, no nos olvidemos de tener en nuestra vida amor al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso yo le decía que me preguntara al hermano, a la hermana: ¿qué tienes para dar? Y a lo mejor a todos se les vino a la mente: hermana, pensar que dinero. No, si aquí está diciendo Pedro que él no tenía oro, no tenía plata. Esas cosas son necesarias. El área financiera es necesaria, pero hay muchas cosas que el dinero no puede lograr, y el poder de Dios sí lo puede lograr. Hay muchas cosas que el dinero no puede lograr, y el amor de Dios puede lograrlo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿por qué le decía que muchas veces puede salir contraproducente cuando no se tiene la humildad, cuando no se tiene el cuidado de tener ese poder de Dios en nuestras vidas? Porque muchas veces nos vamos a olvidar de lo que Dios realmente quiere de su pueblo y de nuestras vidas. En el Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 25 en adelante, vamos a encontrar un pasaje. Este pasaje es conocido como el pasaje del buen samaritano. ¿Cuántos han leído el pasaje del buen samaritano? En este pasaje Jesús le está enseñando a una persona que ha llegado y le ha dicho al Señor que él ha guardado todo, que ha hecho todo. Y entonces el Señor le empieza a narrar esta Lucas capítulo 10 verso 25. Dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y mire cómo dice el 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió, mire quién es el primero que desciende. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita,
llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz mismo. Aleluya, ve y haz tú lo mismo, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces se dan cuenta, 3 personajes. 2 de ellos son personas que ministraban en el templo, que servían en la adoración al Señor. El sacerdote pasa y lo ve y entonces se va. Por ahí se dice que ellos pensaron en alguna forma no acercarse porque a lo mejor estaba muerto, y para los sacerdotes era muy importante y ellos no podían acercarse a donde había muerto porque se contaminaban. El escriba por lo consiguiente también ha de haber dicho: a lo mejor está muerto, y si me echan la culpa a mí me meten en un gran problema. Pero qué diferencia cuando pasa el samaritano. Que el samaritano, entonces, a él no le interesa, ¿verdad?, lo que pueda ocurrir, lo que pueda suceder, sino que él se acerca y no solo lo ve, sino que le extiende la mano, le ayuda y lo lleva a un lugar, un mesón, dice aquí la escritura, y ahí pide que lo atiendan, que lo cubren. Es más, hasta él paga, él invierte de su bolsillo para ayudar a esta persona que está pasando por esa situación. Al final de la enseñanza, Jesús le dice: ¿quién fue el prójimo? Pues el que usó, dice él, de misericordia. Y entonces Jesús le dice: pues ve tú y haz lo mismo. Hermano, si algo debe de haber en nuestras vidas, si algo debemos de tener en nuestras vidas, es el amor al prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente nosotros necesitamos la llenura de Dios, el poder de Dios, pero también necesitamos no solo un poder en el que nosotros solamente podamos orar, sino debemos de tener también ese amor que podamos manifestar en la ayuda de nuestro prójimo. Ese amor que se mueva en nosotros, que no deje que nosotros pasemos por alto alguna necesidad. Es cierto, en el mundo hay tanta necesidad y muchas veces nosotros lo que podemos hacer es mínimo, pero que eso mínimo, eso poco que logremos hacer, lo hagamos siempre con amor al prójimo, sabiendo que al amar al prójimo estamos amando al Dios Todopoderoso que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Miren, 2 de ellos no quisieron, tuvieron sus razones. Le digo, algunos hasta se pudieron justificar: es que no me puedo acercar, lo tengo prohibido, es que qué tal que me meto en problemas. El samaritano no le importó. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien está lleno del amor de Dios, no se va a medir por ver, por el bienestar de su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión, aquí en Cerro Hueco, nosotros quedamos impactados
impactados con una escena. Aquí a Cerro Hueco visitaba una hermanita ya de 60, 70 años de edad, la hermana Carmita, y siempre iba con 2 morraletas, llevaba comida para nosotros, para los presos. Pero en una ocasión había una revuelta, o sea, ahí las palabras que usan allá había un refuego, quiere decir que había pleito. Y había una revuelta, había problemas ahí, y en ese problema estaban dándole de golpes, con palos, con machete, con piedra, a una persona. Era un interno que como sobrenombre tenía el Tocho, así le decían, era su sobrenombre. Él había hecho un daño, había hecho una maldad, y ahora como castigo le estaban dando esta golpiza. Pero en eso, a esa hora viene entrando la hermana Carmita. Nadie se atrevía a defender a este amigo, porque pues, también podía salir dañado. Pero cuando la hermana Carmita entró, ya siendo una mujer de edad ya anciana, las 2 morraletas que traía las aventó a un lado y corrió y se aventó encima del Tocho a abrazar. Y lo abrazó y dice: "Ve que le está pegando, que no es animal". Y todos quedaron así. Era una ancianita y era una visita, y si alguien la lastimaba, se metía en un problema más grave. Y entonces aquel, cuando lo vio que el hermano lo abrazó, también se abrazó bien de él. Se abrazó. ¿Sabe? Las personas de ahí es muy probable que dijeron: no le podemos pegar, golpeamos a la hermana, es una visita, es una persona adulta, y nos vamos a meter en un gran problema. A lo mejor estos astutamente, sabiamente, ya hasta ahí dejaron. Pero lo que nos impactó a nosotros fue la acción de nuestro hermano, porque les soy sincero, hasta nosotros, hasta de lejos estábamos hasta mirando, pero ella no se quedó mirando, ella corrió, lo abrazó sin medir consecuencias. ¿Sabe? La Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, y cuando es un amor que viene de parte de Dios, hermanos, siempre va a ser de bendición para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Esta acción hizo que este amigo con ese sobrenombre se acercara a la iglesia. Es que ella dice: nadie me quiso ayudar, la hermana me ayudó. Nadie daba por nada por mí, nadie metía las manos por mí. Ella no midió las consecuencias. Esto, ¿sabe qué? Tocó su corazón de este varón y empezó a llegar a la iglesia. Llegaba a otra congregación, habían varias ahí, habían dos donde nos congregábamos nosotros, donde se congregaban otros hermanos. Él empezó a llegar a esa congregación, pero se da cuenta que qué maravilloso es cuando nosotros tenemos amor por nuestro prójimo. ¿No dicen amén? Amén. Ahora pregúntele al hermano: ¿tenés amor para dar? ¿Tenés amor a tu prójimo para darle amor al prójimo? ¿Tenés amor en tu corazón para darle al prójimo? Amén. Hermanos, el acto de dar es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El amor en eso se basa, en dar. Porque de tal manera, ¿qué? A su Hijo unigénito. En eso se basa el acto de amar, es de dar. Si hablamos de una pareja, de un noviazgo, de un matrimonio, se dan el corazón, se entrega el uno al otro. Una vez miramos una imagen, por ahí estaba mirando una imagen de 10 días, y la imagen tenía a 2 chamaquitos, nada que ver. Pero me llamó la atención que el chamaquito le da el corazón a la chamaquita, y dice, pero le da partido: ten, regrésamelo como te lo di. De aquel le había dado su corazón y aquel le había pagado. Hermanos, el amor se basa en dar. Por eso oro, no tengo plata, pero ¿sabes qué? Lo que yo tengo, te doy. ¿Sí? Yo tengo el poder de Dios y yo te veo en esa situación. Yo te amo, yo sé que Dios te ama y quiere verte bien. En el nombre de Jesús, levántate y anda.
Sí, hermanos, busquemos siempre tener ese amor, ese poder de Dios en nuestra vida y que siempre vaya acompañado con el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sabe que en algún momento los discípulos no entendían esta parte de cómo Jesús siempre caminó con todos los frutos del Espíritu, con el poder, con el respaldo del Espíritu Santo? Pero también en Él se manifestaba el amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, la fe, los frutos del Espíritu. Y en algún momento en los discípulos aún no. Todo esto, para que ellos llegaran a entender todo esto, fue necesario que el día del Pentecostés el Señor los llenara con su Santo Espíritu. Porque antes de todo esto, ellos eran diferentes, a lo mejor al igual que algunos de nosotros. ¿Cuántos de aquí eran, a veces son como Pedro, medio arrebatados? Yo sí, allá estoy todo acelerado. ¿Sí? A ver, los pastores dicen, ahorita ya no sabemos. No, ya sabemos bien. De repente, viera que me equivoco, ¿no? Juan, hermanos. Si recuerda cuando, bueno, lo leamos para que a lo mejor ni lo recuerda, ¿va? Entonces no lo leamos. Cuando dice la palabra del Señor, lea conmigo Lucas capítulo 9. En el versículo 51 en adelante, es necesario que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nuestra vida para darlo. Que no se apodere de nosotros un espíritu contrario. Que no se apodere en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como lo decíamos la semana pasada, hermano, nos va a llevar a caminar unidos, a ser amigos, se va a mover de una manera muy especial. En el capítulo 9, del verso 51 en adelante, mire lo que se estaba manifestando en la vida de estos hombres. Ya lo encontró Lucas capítulo 9, bueno, estábamos en el 10, nada más iba a regresar un capítulo, dice así. Lucas capítulo 9, verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, escuche lo que dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Se está dando cuenta, a estos dos hombres les llamaban Juaneres, que quiere decir hijos del trueno. O sea, eran iracundos, eran bravucones. Y ese desaire que le hicieron al Señor, ellos lo sintieron, se sintieron ofendidos. El Señor no. El Señor siempre recibió rechazo, siempre recibió insultos, siempre recibió señalamientos. Hasta le decían, por Belcebú echa fuera los demonios. ¿Qué haría usted si le dicen a usted trabaja con el demonio que le dijeron? ¿Qué hicieron ustedes, hermano? Somos capaces de enojarnos cuando dicen amén. Somos capaces de enojarnos. Estos dos discípulos, Jacobo y Juan, se molestaron y vinieron con Jesús y le dijeron: Señor, ahorita vamos, si quieres oramos que caiga fuego del cielo. Acuérdate que así lo hizo Elías. Cuando llegaron aquellos 50 soldados, brum, descendió fuego del cielo y los consumió. Y después volvieron a llegar otros 50 y brum, los consumió también. Hasta que llegó uno y se acercó humildemente y dijo: no, ya no vayas a hacer ese fuego del cielo. Así que nos rayen estos. Era lo que quería Jacobo y Juan. Porque el tercer grupo de soldados que llegó ante Elías se tuvo que acercar al que iba al frente y decirle: de fuego, respete mi vida y la vida de todos estos. Y Elías la respetó. Y ellos querían eso, que nos respeten, ¿sí? que nos ruegue, que no pase esto. ¿Por qué nos van a desechar? ¿Por qué nos van a señalar? Entonces
ante la acción de Jacob y de Juan, Jesús dice en el verso número 55, dice: entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermanos, ¿usted cree que cuando se nos mete los Fernández, dijera por ahí el pastor, cuando se apodera de nosotros el viejo hombre, será que es Dios actuando? Está muy serio, hermano. Ahorita le cuento algo que me haga relajarse. ¿Cómo, hermano? Ahora, la pregunta, y la Biblia dice que no nos debemos, bueno, si nos airamos, que no pequemos. O sea, somos carnes, somos seres humanos, siempre tenemos esa lucha, siempre tenemos esa batalla, pero debemos de procurar, escuche bien, siempre tener en nosotros el Espíritu de Dios, y el fruto del Espíritu dice que es en todo bondad, fe, y también es mansedumbre. El Señor le dice: ¿de qué espíritu son ustedes? No, si el Hijo del Hombre no vino para que las almas se pierdan. El Hijo del Hombre, dice el verso número 55, dice: porque el Hijo del Hombre, 56, perdón, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces dice que se fueron a otra aldea. No nos quieren recibir aquí, no hay problema. Arreglamos este asunto y yéndonos a otro lugar. Hermano, hermana, en nosotros mansedumbre. No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Te doy amor, te doy paciencia, bondad, benignidad. O sea, a pesar de lo que esté pasando, voy a tratar siempre de soportar y no dar lugar a otro espíritu que vaya a venir y se vaya a apoderar de nuestras vidas, y entonces vayamos, dijera alguien por ahí, nos vayamos a desclavar de la cruz y vayamos a cometer un error. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es importante que tengamos amor, que tengamos mansedumbre? ¿Ven o no amén, hermanos? No sé qué tiene este mensaje, que los tiene muy serios. ¿Saben qué, hermano? En nosotros debe de estar ese espíritu. Los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento eran conocidos por lo que tenían, hermanos. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento eran conocidos por lo que tenían, por lo que se manifestaba en ellos. Si recuerda cuando a Esteban están para apedrearlo, están para lapidarlo, porque no les ha agradado todo lo que él les ha hablado, y entonces ellos empiezan a apedrearlo, y entonces logran ver en Esteban el rostro de un ángel, logran ver en él lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Cuántos quieren que en nosotros se vea la presencia de Dios, que Cristo mora en nosotros? ¿Cuántos quieren que en nosotros se vea que Cristo mora en nuestras vidas? Hermano, teniendo en nuestra vida, teniendo en nuestro corazón los frutos del Espíritu Santo, se podrá ver. Alguien va a decir: pero fulana de tal antes era bien pleitista y ahorita le dicen de cosas, y tranquila, aquí le entra, aquí le sale. ¿Sí? Esto es bueno, porque cuando es lo contrario y por cualquier cosita lo hacemos pleito, pero vemos el testimonio, lo primero que dice: ¿y esto qué es? Hermanos, tengamos para dar del amor de Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento, en el capítulo 6, en el verso número 3, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero Daniel mismo era
era superior a estos sátrapas y gobernadores. Mire que dice aquí en lo que continúa diciendo esta palabra, dice, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. ¿Se da cuenta? Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios tiene esa presencia divina, es visible. Es visible. Porque este muchacho es bien portado, porque tiene la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? ¿Por qué este hermano que va a la iglesia y trabaja en este lugar es diferente a los demás? Porque tiene la presencia de Dios. Y en Daniel, dice la palabra del Señor, en Daniel era superior a los demás sátrapas, a los demás gobernadores, porque en él había un espíritu superior. Lo mismo con los otros 3 jóvenes. Dice que cuando los pusieron delante de los demás, dice que ellos salieron 10 veces mejor que los de ese reino donde se encontraban. Hermanos, Pedro decía, lo que tengo te doy. Nosotros procuremos siempre tener, oro y plata es bueno tener. ¿Sí? Trabaje, luche, esfuerce por siempre tener la educación financiera en su vida. Pero ¿sabe qué? Es mejor la presencia de Dios. Mejor. Un día el pastor Querubín platicaba con el dueño con el ingeniero que construyó el fraccionamiento de Los Sauces. Platicaban por cuestiones del camino. Para subir al Sinaí se tenía que pasar por ahí. Él quería ser privado como ingeniero, que ya habían urbanizado esa área de la ciudad. Querían hacerlo, ¿cómo se le llama? Privada, esa calle. Pero no se podía porque habían otros terrenos allá arriba. Recién se había comprado el Sinaí. Y esta persona, muy antigua, muy prepotente, pero muy llevadera también, platicando con el pastor le decía, ¿sabes qué, pastor? Dice, yo tengo muchísimo dinero. Y sí, comprobado, él es el que ha construido la mayoría de los fraccionamientos que hay aquí en la ciudad, en varias partes del estado ha construido fraccionamientos, tiene mucho dinero. Y él decía, y como presumiendo le decía al pastor que le decía, pastor, yo tengo cantidad de dinero. No se vaya ni a qué gastar tanto dinero que tengo. Y aquel decía, pensó que me iba a ganar. A ver, dice, se le parece, yo tengo algo mejor que su dinero. No creo, dice, tengo algo mejor que su dinero. Pero ¿qué puede ser mejor que el dinero? ¿Qué puede ser mejor que el dinero? Si con el dinero podemos comprar todo, con el dinero podemos hacer todo. Dice, no, yo tengo la unción del Santo de Israel y eso es mejor que el dinero. Y se quedó mudo. Se quedó mudo. Y dice que le digo todavía, yo no sé qué es eso, dice, pero no sé ni qué decirte. Hermanos, procuremos siempre, como Pedro decía, tener lo mejor en nuestras vidas es tener el amor de Dios, es tener los frutos de su espíritu, sí la llenura, sí el poder, pero también de la mano los frutos del Santo Espíritu de Dios. Y sabe que, hermano, el apóstol Pablo, ya para ir terminando, el apóstol Pablo recomendaba a los colosenses en el capítulo 3, en el verso número 16, busque este pasaje porque por esto vamos a ir cerrando. Falleció una hermana y se nos pidió que nos hiciéramos presentes como pastores del distrito para tener un tiempo de oración y de fortaleza para la familia. Y es a las 8 que nos invitaron, entonces vamos a ir terminando. Miren, si hay algo que debe de haber y debemos de tener para poder dar de parte de Dios,
el apóstol Pablo recomendaba a la iglesia de Colosenses. En el capítulo 3, en el verso número 16 está diciendo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué debe de morar en abundancia? ¿Qué debe de haber en nosotros? La palabra. Solo dos lo dijeron. ¿Qué debe de haber en nosotros? La palabra de Cristo, dice, debe de morar en abundancia en vosotros, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El apóstol Pablo le está recomendando, ¿sabe qué? Si la palabra mora en abundancia en nuestras vidas, nos va a llevar, nos va bueno, podemos decirlo de esta manera, a empujar, nos va a motivar a nosotros siempre buscar el poder de Dios. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestras vidas, siempre nos va a enseñar en toda sabiduría, dice, a tener amor a nuestro prójimo. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestras vidas, siempre nos va a enseñar a actuar con mansedumbre ante situaciones difíciles de nuestra vida. Por eso, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿quién? La boca. Yo me acuerdo un día cuando se me acercaron, te digo que la misión era mucho la lectura de la Biblia, siempre leyendo la Biblia, siempre leyendo la Biblia. Y un día se me acercaron varios amigos que ya en el amate nos juntaron a todos, a los buenos y a los malos nos juntaron a todos, nos revolvieron. Y varios de mis amigos que había dejado en el mundo se acercaron y me decían de cosas: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos para acá, vamos para allá, querés esto, querés lo otro, pero pura cosa mala. Y yo siempre les respondía: no, es que la Biblia dice. No, es que no, la Biblia dice. No, pero es que mira, la Biblia dice. Y siempre que me decían algo, yo les decía: la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, y la Biblia aquí, la Biblia allá, y la Biblia para todo. Y varios decían: así pues es que te hermano, así es que sí pues es que te llega la Biblia, así es que te. Y hasta que uno ahí bien enfadado se levanta y dice: de pura Biblia es. Juan Felipe Chipón se llama, tiene apellido Chip. De pura Biblia es, dice. No, ya. Se fue bien enojado. Le decimos Chipón porque es su apellido. Chipón, no te vayas. Le digo: ven, vamos a seguir platicando. No. Dice: ya andas hasta en la nube. Cualquiera te vas a pisar una nube falsa, me dice. Así como Goku te vas a venir, me dice. No, la palabra de Dios dice que la mano del Señor es poderosa. ¿Sabe qué, hermano? La palabra de Dios es la que nos va a motivar siempre a tener lo mejor en nuestras vidas. El oro, la plata tienen su lugar en este mundo. Lo hemos dicho, si usted vaya a la tienda y no lleve para comprar, a ver si va a regresar con algunos artículos por los cuales usted vaya. El dinero, todo tiene su lugar en este mundo, en esta vida. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es lo mejor que puede haber en nuestras vidas. Amén. Acertadamente dijo alguien por ahí: la mejor herencia que le podemos dejar incluso a nuestros hijos es la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo que moren ustedes para que tengan que dar. Que moren ustedes la palabra. Lea siempre la palabra, llénese de la palabra, que esté en abundancia en usted, y va a ver si no está la misma palabra porque la palabra de Dios dice en la Biblia que es viva y es eficaz. Y va a ver cómo va a agarrar vida en su ser, en su persona, y esta no lo va a dejar para que usted pase por alto la necesidad del prójimo. Esta no va a dejar que usted pase por alto el buscar la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Esta no le va a dejar salirse de sus casillas en los momentos en los cuales usted tenga que actuar con mansedumbre, con sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es viva, es eficaz y es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Era una fuerte ofrenda de palmas al Señor.